PSOE. Tenemos aquí con nosotros a Pablo Zuloaga, que es ingeniero, político, actual vicepresidente del Gobierno cántabro, consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de Cantabria. También fue delegado de Gobierno y alcalde de Santa Cruz de Bezana. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Espero no haberme equivocado, en nada de la descripción. Lo has hecho muy bien, Isaac. Lo primero de todo, preguntarte un poquito qué reflexión harías sobre los últimos 4 años del PSOE en el Parlamento de Cantabria. Bueno, han sido 4 años verdaderamente intensos donde al Partido Socialista de Cantabria nos ha tocado poner voz a la gente progresista de nuestra tierra en el avance en derechos y libertades con la promoción y la aprobación de leyes fundamentales para el futuro de Cantabria y fundamentales para el desarrollo de derechos para muchas personas en Cantabria. La Ley de Derechos LGTBI, la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Ciencia de Cantabria son las principales leyes que hemos desarrollado en el Parlamento, más allá de aprobar otras muchas, en las que hemos puesto en el centro de la agenda política de las instituciones públicas de Cantabria el avance en derechos. Creo que la ley LGTBI era una clave, un debe profundo en la sociedad de Cantabria. También esa ley de memoria democrática que permite que hoy Cantabria sea una tierra con una democracia más digna, más justa, para afrontar, gracias a los derechos de los que brindamos a los cántabros y a las cántabras, la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo en nuestra tierra y, por supuesto, una ley que alienta lo mejor del futuro para una generación como la mía, quizá un poco más mayor que la vuestra, en la que crecimos escuchando en multitud de ocasiones que Cantabria tenía que afrontar el reto de cambiar el modelo productivo. Hoy sabemos que Cantabria es una tierra mejor porque tiene un compromiso con el desarrollo de la I+D+I, es decir, aumentar la financiación, garantizar que los hombres y mujeres que desarrollan ciencia en los laboratorios públicos, también en la industria y en las empresas privadas, tengan una garantía y un marco de inversión que permita desarrollar profesiones garantes a través de las cuales vamos a conseguir más empleos y no solo más empleos, sino mejores empleos en Cantabria. Un súper resumen, la verdad. Sí. Y recientemente hemos visto que has comentado en uno de los mítines de presentación de candidatos que estás haciendo que vuestro objetivo es garantizar una Cantabria igualitaria, feminista, sostenible y que sea garante pues, de todos los servicios públicos, ¿no? Como sean la educación, la sanidad, el acceso a la vivienda, la universidad, mejores infraestructuras. Entonces te vamos a hacer varias preguntas en relación con estos temas, ¿no? Y también respecto a esto, por ir uno a uno de los temas que vienen en este cómputo que he hecho sería el tema de la sanidad, ¿no? Que habéis comentado también que los datos en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud pues no son tan buenos como podrían ser, ¿no? ¿Por qué seguiríamos en esta situación y qué medidas se han puesto en práctica para reducirlas o qué quiere el PSOE que se haga de cara a que en el futuro esto se pueda seguir reduciendo? Bueno, lo fundamental es entender el escenario en el que nos hemos manejado para llegar a estos datos a día de hoy. Y es que creo que Cantabria ha demostrado la fortaleza de la sanidad pública y, sobre todo, saber que el Partido Socialista ha tomado decisiones en cada momento para resolver las cuestiones más urgentes sin dejar de lado las más importantes. Y en este contexto creo que es fundamental en el año 2023 entender que en el año 2020 Cantabria, toda España, todo el mundo se enfrentaban a un reto global sin precedentes que era afrontar la pandemia. Creo que después de haber tomado decisiones muy valientes, muy arriesgadas, muy poco populares en muchas ocasiones, hubo quien decidió preferir que no las compartía y explicar que teníamos que tomarlas otros para garantizar que salvábamos muchas vidas en Cantabria. Después de aquel momento, sabemos que Cantabria fue la comunidad autónoma que en la gestión de la crisis sanitaria más vidas salvó. Y esto no es un motivo de orgullo solo para mí, creo que tiene que ser un motivo de orgullo para toda Cantabria, sabiendo que supimos tomar las decisiones necesarias para garantizar que nuestros hospitales no colapsaran, que nuestras residencias de mayores y personas dependientes tuvieran todos los medios para salir adelante. Y desde entonces a esta parte hemos avanzado en muchos de los retos que tiene la sanidad pública en Cantabria. Hay una cuestión que es medible y que, por lo tanto, no es discutible. Cantabria es la comunidad autónoma que más profesionales de la medicina tiene por habitante. Cantabria es la segunda comunidad autónoma que más profesionales de la enfermería tiene por habitante. Esto nos permite tener unos ratios de atención en lo rural y en lo urbano muy garantes a la hora del desarrollo de la atención primaria.
De hecho, sabéis que acabamos el año 2022 con una huelga en atención primaria que conseguimos resolver con una serie de acuerdos en tiempo récord. Otras comunidades, como la Comunidad de Madrid, decidió mantener el conflicto social con todos los profesionales, con todas las profesionales de la atención primaria hasta bien entrado el mes de marzo. Nosotros no, lo resolvimos en diciembre, con una serie de compromisos que hemos ido implementando y que nos permiten saber hoy, porque Cantabria es la única comunidad que tiene la atención primaria en una web pública y transparente del Servicio Cántabro de Salud, que tenemos el tiempo de espera más bajo de toda España a la hora de acceder a una cita en atención primaria en cualquier lugar de Cantabria. El tiempo medio de demora es 2,7 días. La mayor parte de los consultorios de los centros de salud la demora es cero. Evidentemente, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos en invertir en sanidad pública, en la lista de espera quirúrgica sí que nos preocupa. Cantabria es pionera en el avance en tratamientos que tengan que ver con el cáncer, con cardiología, con trasplante, y en estas enfermedades, patologías urgentes, la demora media es cero. Pero es verdad que tenemos una lista de espera alta en comparación con otras comunidades autónomas en todos los temas que tienen que ver con caderas, con rodillas, con juanetes, con lesiones, con enfermedades que, si bien no condicionan la vida, sí generan un profundo malestar en muchos pacientes que esperan a estos tratamientos. Tenemos dos propuestas que son muy claras para mejorar la sanidad pública, entendiendo el escenario al que hemos llegado. El primero de ellos es entender que Cantabria no puede seguir generando que el turno de tarde de operaciones quirúrgicas sea un turno voluntario, es decir, que dependa de que los profesionales y las profesionales quieran o puedan desarrollar esa actividad quirúrgica por la tarde. Mi compromiso es generar un turno estable de tarde en operaciones quirúrgicas, garantizando nuevas contrataciones para garantizar que esa lista de espera avance desde lo público, porque es verdad que en Cantabria somos la comunidad autónoma que más consideración tiene sobre su servicio de sanidad pública. Y esto a veces genera situaciones llamativas, como que pretendamos derivar a algunos pacientes con los conciertos que tenemos con sanidad privada a través de Santa Clotilde o a través de otras entidades sanitarias en Cantabria, y prefieran decir que ellos no quieren que se les opere fuera de Valdecilla y prefieran esperar más tiempo a que llegue su turno en la sanidad pública. El compromiso de aumentar las contrataciones para garantizar ese turno de tarde dentro del horario habitual de cirugía quirúrgica es una de las claves. Y otro, para mí, fundamental, es entender que el transporte sanitario urgente, es decir, el servicio que prestamos a través de las ambulancias, tiene que dejar de ser un servicio parcialmente privatizado. Este es un problema grave y que yo creo que todos y todas entendemos que los hombres y mujeres que desarrollan su labor profesional en una ambulancia tienen que responder al servicio público, al servicio cántabro de salud, para garantizar no solo las mejores condiciones laborales y el mejor mantenimiento de la flota, sino también para prestar la mejor atención sanitaria pública. Este no es un compromiso que yo haga hoy porque soy candidato. Este es un compromiso que ya hemos avanzado en esta legislatura. La ley de creación del ente público del transporte sanitario urgente ya está publicada, ya está en exposición pública, se han presentado alegaciones que ya estamos trabajando con el objetivo de aquí en 2 años conseguir tener este ente creado y transferir el personal que ahora mismo presta el servicio desde las empresas privadas al Servicio Cántabro de Salud y garantizar esa mejora en el servicio y esa mejora en las condiciones laborales. Y dentro del tema de la sanidad, otro tema que también hemos visto que ha sido así relevante ha sido todo el tema del proyecto de protonterapia de Valdecilla. ¿Cómo podría afectar este proyecto a Cantabria y cuándo estará listo? Bueno, esta es una revolución sanitaria sin igual desde hace muchos años en Cantabria. Tiene que ver además con tener claro que somos una comunidad autónoma y que tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones para Cantabria. Quiero poner en antecedentes cómo hemos llegado a esta decisión. Y es que Cantabria lleva trabajando en el proyecto de la protonterapia años. Desde el año 2019 hay equipos profesionales que vienen luchando por tener esta tecnología en la lucha contra el cáncer, que es la pionera en este momento en nuestra tierra, convirtiéndonos en el primer hospital público de España en garantizar este tratamiento a los pacientes, a las pacientes en Cantabria y ofrecérselo también a toda la cartilla de sanidad pública en España.
Mientras trabajábamos en esta idea y mientras posicionábamos al Hospital Valdecilla en este proyecto, Amancio Ortega decidió donar 10 unidades de protonterapia a 10 hospitales españoles. Y la realidad es que decidió dejar a Cantabria, decidió dejar a Valdecilla fuera de este reparto, a pesar de ser el hospital que más avanzado tenía el proyecto para implantarlo. Ese fue un momento de verdadera complejidad, porque nos tocaba decidir si asumíamos que Cantabria tenía que conformarse con lo que alguien decidía o si levantábamos la voz y tomábamos la decisión de garantizar a los cántabros y a las cántabras los mejores tratamientos y a Valdecilla ser hospital puntero. Yo lo tuve claro, llevamos adelante la licitación de la protonterapia y hoy sabemos que la máquina de protonterapia que se fabrica para Valdecilla es la primera que llegará a un hospital público en nuestro país. Esta es una garantía no solo de los mejores tratamientos en la lucha contra el cáncer, es decir, para salvar más vidas desde la cartilla del Servicio Cántabro de Salud en Cantabria, sino también porque ser los primeros nos genera la oportunidad de formar a todos los profesionales, a todas las profesionales que en nuestro país van a tener que desarrollar esta tecnología en otros hospitales y también la capacidad de alrededor de una inversión de 50 millones de euros que implica la construcción de un búnker y de un acelerador de partículas en el corazón de Valdecilla, poder desarrollar estudios de investigación científica a través del Instituto de Física de Cantabria. Por lo tanto, trabajamos en 3 vertientes muy claras con este proyecto. Lo primero, garantizar la mejor atención desde la sanidad pública a los pacientes en Cantabria. Lo segundo, desarrollar una economía que tiene que ver con la formación de los profesionales sanitarios en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y lo tercero es desarrollar esa economía del conocimiento de la que tanto vengo hablando durante tanto tiempo en Cantabria. Bastante completa la respuesta, la verdad, que no dejas ápice de duda alguna. Bueno, cambiando radicalmente de tema, la precampaña electoral, que se ha visto ligeramente agitada por el tema de la vivienda en la remonta, ¿no?, que ha salido últimamente a la palestra. ¿Podrías aclararnos qué planes tenéis para esta zona desde el PSOE? Un pulmón verde, 1.500 viviendas. ¿Y qué quiere hacer el PSOE en el tema de la vivienda, en este caso? Bueno, esta legislatura es la primera legislatura que las competencias de vivienda en Cantabria son gestionadas por el Partido Socialista. Desde el primer momento entendimos la política de vivienda no como una política económica, sino como una política de desarrollo de derechos sociales. Y ahí, en el trabajo que hemos venido haciendo en estos 4 años, nos ha permitido incrementar el parque público de vivienda en alquiler un 47% en Cantabria. Este era un objetivo que nos habíamos marcado, pero somos conscientes de la situación, de la dificultad de acceso a la vivienda en las rentas medias y bajas, también en las rentas de las familias más jóvenes en Cantabria y un reto evidente de muchas generaciones, la mía, la vuestra, que tiene que ver con la emancipación de la casa de nuestros padres, ¿no?, que a veces estiramos demasiado por diferentes motivos y evidentemente uno de ellos es el precio de la vivienda en según qué zonas de Cantabria con los precios que tiene el mercado del alquiler, después de también saber que Cantabria no es ajena a un boom, el de los alquileres turísticos, que genera una circunstancia verdaderamente compleja a la hora de emanciparnos, sobre todo las personas más jóvenes. Por lo tanto, más allá del trabajo realizado, que sabemos que es medible, tenemos un objetivo claro, y es en los próximos 4 años desarrollar hasta 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible en Cantabria. Para esto es fundamental que todas las instituciones trabajemos en el mismo sentido. Y creo que el anuncio de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno de España, la pasada semana, que vino a decir una vieja reivindicación de mi generación, que explicaba aquello de gastos militares para viviendas oficiales, pues planteaba que los terrenos de defensa en diferentes comunidades autónomas se pudieran aprovechar para el desarrollo de viviendas públicas en alquiler asequible. Yo enseguida refresqué, cuando escuché aquellas palabras del presidente, un proyecto, vosotros erais muy jóvenes, yo no tanto, que por el que se luchó en Cantabria allá por los primeros años 2000, y era reconvertir la abandonada finca de La Remonta, antigua cría caballar del Ministerio de Defensa, en un espacio de desarrollo de vivienda de protección oficial entonces, de vivienda de alquiler asequible hoy. Mi objetivo, evidentemente, no choca con un desarrollo sostenible y con un desarrollo amable, que es diferente el del año 2023 del año 2003.
Yo creo que es una oportunidad evidente si el Gobierno de España pone estos terrenos definitivamente a disposición, si el Ayuntamiento de Santander desarrolla los trámites urbanísticos que hay que hacer y si el Gobierno de Cantabria asume su competencia de desarrollar vivienda de alquiler social a precios asequibles, edificar nuevas viviendas en Santander, concretamente en la zona de Peñacastillo, Campogiro, es una verdadera oportunidad. Si hablamos de 3.000 viviendas en Cantabria, yo cifro en torno a las 1.500 las que tenemos que desarrollar en el ámbito de Santander o periurbano de Santander, de todos los municipios que están en el cinturón de la ciudad. Tenemos dos planes que son compatibles. El primero, desarrollar vivienda nueva, que es un objetivo evidente, y el segundo es movilizar la vivienda que sabemos que está vacía en Cantabria con un plan que ya hemos activado y que resuelve el viejo conflicto de quien es propietario de una vivienda y no se atreve a ponerla en alquiler por el riesgo que puede suponer que no sea cuidada, generar impagos. Bueno, pues para garantizar la seguridad de las personas que tienen viviendas vacías, el objetivo es que sea el Gobierno de Cantabria quien alquile su vivienda vacía para que su inquilino, por así decir, sea el Gobierno y subsidiariamente el Gobierno alquile a un tercero, a una renta media, a una renta baja, a una renta joven, esa vivienda con la garantía total para el propietario y con la garantía también para la persona que alquila de un alquiler social accesible. Vale, bueno, viendo justo lo que has comentado ahora, en cuanto al modelo territorial que promueve la ley del suelo, en la que votaste a favor, ¿no os preocupa que la construcción de segundas residencias en suelo rústico? No, la ley del suelo de Cantabria tiene una moratoria, tiene una cláusula que explica la determinación del tiempo que puede perdurar en Cantabria la edificación en suelo rústico, una medida muy limitada en la mayoría de los ayuntamientos de Cantabria, pero sin duda lo que tenemos que hacer es afrontar el debate de las herramientas que tienen los ayuntamientos de Cantabria, que son los competentes en ordenación y en urbanismo, para desarrollar esta ley y las medidas. Creo que en Cantabria hemos dedicado demasiado tiempo a buscar culpables en vez de a buscar soluciones. Y en este caso, la ley del suelo de Cantabria que hemos aprobado esta legislatura es infinitamente más garantista que la que dejó aprobada el Partido Popular hace 20 años. Una ley que tiene limitaciones urbanísticas, que tiene limitaciones paisajísticas, que tiene limitaciones ambientales, de las que carecía la norma anterior. Pero sobre todo una ley que vuelve a incidir en el objeto del desarrollo legislativo en nuestro país, que es que los ayuntamientos son quienes tienen la competencia para ordenar sus municipios. Como sabéis, yo fui alcalde y tuve la necesidad de afrontar el desarrollo de un plan general de ordenación urbana en mi municipio, en Santa Cruz de Bezana. Tenemos unas normas subsidiarias aprobadas que en Bezana, un municipio de 15.000 habitantes, tienen un techo de desarrollo de 60.000. Eso es lo que está vigente en el municipio del que yo fui alcalde. Y yo perseguí un plan general que bajaba ese techo de población a los 40.000 habitantes. Una medida infinitamente más sostenible. Bueno, pues después de 3 años de arduo trabajo, fue imposible aprobar el Plan General de Ordenación Urbana por todas las tramitaciones urbanísticas que hay que hacer paralelas. La ley del suelo ha venido a reducir esa tramitación urbanística para que los ayuntamientos que deseen implementar su desarrollo lo puedan hacer verdaderamente. Y es que ahí es donde tenemos que poner el foco los ciudadanos y las ciudadanas de Cantabria. No buscar culpables en el desarrollo de la ley del suelo, sino buscar responsables en los alcaldes y las alcaldesas que tenemos la responsabilidad de elegir a la hora de desarrollar el urbanismo en sus municipios. Yo estoy convencido del compromiso ambiental de los candidatos a la alcaldía del Partido Socialista de Cantabria y del desarrollo sostenible, más aún si cabe en un momento como este, donde los efectos del cambio climático son más que evidentes. Todavía hay en Cantabria quien los discute, pero la realidad es tozuda. El pantano del Ebro, en el mes de mayo, por debajo del 40% de su capacidad. Los cauces de los ríos con caudales mínimos históricos. Periodos de incendios que cada vez nos cuesta más apagar por la falta, en algunos casos, de políticas forestales más activas y también, evidentemente, por los efectos de la sequía. Tenemos una responsabilidad. Yo soy consciente de que la ley del suelo de Cantabria, aprobada esta legislatura, no le ha gustado a todo el mundo, pero también os hago una reflexión. Es una ley mejor que la que tenía Cantabria y si queremos
una ley más progresista en el desarrollo urbanístico de Cantabria, si queremos un plan regional de ordenación del territorio y la biodiversidad, como me he comprometido a desarrollar la próxima legislatura, es fundamental que el Partido Socialista no tenga solo 7 diputados en el Parlamento de Cantabria o que las fuerzas progresistas no estén infrarrepresentadas. Es fundamental que esa mayoría progresista que persigue el avance en derechos de Cantabria y, en este caso, la lucha contra el cambio climático o el desarrollo sostenible y ordenado, se manifieste en las urnas y nos dé más apoyo. El único problema que veo yo en este caso es que entonces los ayuntamientos dependientes del PSOE sí que llevarían una realización del suelo más ecologista, pero claro, los que no dependan del PSOE puede que hagan sus propios ordenamientos territoriales y pueden ser dudosos en este caso. Claro, pero esto es la democracia y el desarrollo constitucional, donde cada una de las instituciones públicas tienen su responsabilidad. La competencia sobre el ordenamiento urbanístico reside en los ayuntamientos. Y ahí podemos poner el ejemplo de Santander, donde nos podemos sentir todos muy cómodos viendo lo que padecemos en la ciudad, ¿no? Yo soy consciente del debate que se ha generado sobre si la remonta tiene que ser o no un pulmón verde. Y no me aparto de que en 350.000 metros cuadrados, es decir, más o menos 60 campos de fútbol, puede caber un gran pulmón verde de 50 campos de fútbol y puede dedicarse un espacio al desarrollo de vivienda pública en alquiler, que es una garantía de mejores servicios en Santander. Pero lo que también soy consciente, y creo que esto nadie lo puede discutir, es que parece mentira que si hay tanto interés en que la remonta sea un pulmón verde, no haya que esperar a la campaña electoral del año 2023 para decirlo, cuando el Ayuntamiento de Santander lleva 44 años siempre gobernado por el mismo partido. Si hubieran querido tener un pulmón verde, estoy seguro que lo podrían haber hecho y no generar un debate ahora de algo que, pudiendo haber hecho, nunca hicieron y que ahora reclaman. Y por cambiar otra vez un poco de tema, para intentar abordar el máximo número de temas posible en el tiempo que tenemos, viendo lo que ha ocurrido en los últimos meses con el tema ferroviario en Cantabria, que también ha tenido bastante debate, ¿podríais indicarnos qué modelo de transporte tenéis pensado desde el Partido Socialista? Y además, también ha sido noticia recientemente que solicitaríais las competencias en materia de transporte, ¿no? ¿Qué significaría esto y cómo afectaría esto a Cantabria? Bueno, yo creo que Cantabria, después de 40 años de desarrollo de su Estatuto de Autonomía, tiene que creerse de una vez que es una comunidad autónoma con competencias propias. Antes de hablar de los trenes, voy a poner un ejemplo muy claro, porque a mí me parece muy llamativo. Y es que el Gobierno de Cantabria cada año tiene que pagar más de 3 millones de euros en alquileres para tener en edificios privados los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía. Tenemos sedes de consejerías en edificios que no son propiedad del Gobierno de Cantabria, sedes de direcciones generales y de empresas públicas que están en edificios alquilados porque no son propiedad del Gobierno de Cantabria. Y a mí me resulta muy chocante que después de 40 años de desarrollo de Estatuto de Autonomía, el Gobierno de Cantabria ni siquiera haya consolidado un patrimonio propio para evitar dilapidar de esta manera, hablamos de 3,5 millones al año, que es lo que voy a conseguir que nos ahorremos cuando el edificio del nuevo museo, del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, tenga aledaño ese edificio que dé cabida a 300 trabajadores y trabajadoras públicas. Y el tema del transporte y las cercanías, pues es un reto evidente. ¿Podemos asumir la competencia? Sí. Esa competencia, si la asumimos, tiene que venir acompañada de una inversión por parte del Gobierno de España a través de más financiación para garantizar ese servicio público. ¿Cuándo es el momento en el que Cantabria puede plantearse asumir las competencias? Pues evidentemente hoy no, sino cuando esté la infraestructura reparada, la infraestructura actualizada y los trenes, el material rodante que pasa por nuestras vías, sean trenes modernos y actualizados. Es verdad, y yo lamento profundamente el espectáculo que generó esa noticia tan negativa de que los trenes que se habían intentado comprar en el año 2020 sufrían un retraso en su fabricación por un defecto de diseño y tuvimos que esperar prácticamente a enterarnos por la prensa de este fallo, que supuso además 2 dimisiones o 2 ceses en el Ministerio de Transporte. La realidad es que hoy sabemos que el trabajo que está desarrollando la empresa CAF en Vitoria
es un trabajo cierto, que a finales de este año 2023 tendremos los diseños de los trenes, que en 2024 se empezarán a construir, que a finales de 2025, primeros de 2026, empezará a llegar la flota de trenes nuevos para garantizar las mejores cercanías. Sabemos que mientras los trenes llegan, el servicio de cercanías en Cantabria seguirá siendo gratis, lo cual es evidentemente un cuidado paliativo, porque es verdad que tenemos un servicio gratuito, pero es un servicio evidentemente mejorable que genera muchos perjuicios en el incumplimiento de horarios y averías. Y mientras llega el año 2026 en la fabricación de trenes, somos conscientes del esfuerzo institucional, relación Gobierno de Cantabria y Gobierno de España, y también administrativo, que estamos consiguiendo que se desarrolle para que se liciten las obras necesarias para mejorar la infraestructura. Esta misma semana, ayer, se licitaban 12 millones de euros para mejorar toda la red de catenarias de FEVE en Cantabria. Avanzan las obras de la duplicación de vías entre Santander y Torrelavega, lo cual va a ser un beneficio evidente para el servicio de transporte de viajeros, cercanías y también mercancías. Y mientras todo esto pasa, yo creo que es fundamental que Cantabria asuma el debate de asumir precisamente las competencias en cercanías. Somos conscientes de que queda mucho por hacer, de que no es un debate fácil, pero que lo podemos asumir. Y también soy consciente del eterno debate, ¿no? Y vosotros lo habréis escuchado tantas veces como yo, la llegada de la alta velocidad a Cantabria. Bueno, ya no hace falta irse a Monzón de Campos para ver dónde se quedó parada la obra. Ahora los tramos en ejecución están más acá de Osorno, están en Calahorra de Boedo. Sabemos que en el año 2023 se licitarán todos los tramos del AVE que competen a Castilla y León, quedando pendientes para el año que viene entre Alar del Rey y Reynosa, que estarán todos ejecutados según las previsiones del Ministerio en el año 2027, y ahí voy a estar, exigiendo, persiguiendo y consiguiendo que por fin el tren de altas prestaciones llegue a Reynosa, por lo tanto a Santander. Luego justo has hecho mención a uno de los proyectos estrellas de esta legislatura, que es el MUPAC, el famoso MUPAC, del cual yo estoy esperando a que se finalicen las obras ya para poder verlo. ¿Qué aportará esto a nuestra tierra? Bueno, pues pasa un poco como la protonterapia. Yo he trabajado el proyecto del MUPAC desde muchos puntos de vista. Hay uno que es evidente y que creo que a todos nos llena de orgullo por fin, ¿no? Un proyecto que durante 20 años ha servido para enfrentar a ayuntamientos contra ayuntamientos, a gobierno contra ayuntamientos, a colegios profesionales con colegios profesionales sobre cómo tenía que ser el edificio. 20 años después de toda esa polémica, he conseguido liderar un movimiento de unidad en torno a la necesidad de desarrollar el proyecto. Y yo cuando empecé la legislatura os puedo asegurar que tenía más ilusión que certeza de que pudiera hacer el MUPAC. Porque cuando asumí el cargo, Cantabria no tenía proyecto, Cantabria no tenía financiación y Cantabria tampoco tenía establecidos los cauces con el Ayuntamiento de Santander para de 3 parcelas que tenía el Gobierno de Cantabria hacer una única parcela y poder levantar un edificio. La legislatura, a pesar del COVID y de todo lo que ha pasado, pues nos permitió seguir trabajando en lo importante. Os hablaba de lo urgente que era salvar vidas, lo importante era generar economía y generar empleo, y en esto estaba el MUPAC como una pieza clave. Hoy sabemos que quedan ya solo 29 meses, ya hemos firmado la primera certificación de obra y esto es una satisfacción muy grande para tener las llaves del museo, las llaves del edificio administrativo y empezar a difundir al mundo el tesoro patrimonio cultural que atesoramos en Cantabria. 10 cuevas, patrimonio de la humanidad, 75 yacimientos con arte rupestre que estudiamos, que custodiamos y que lamentablemente no hemos sido capaces de difundir como podríamos difundir de forma sostenible para garantizar más economía y empleo, no solo en Santander con el museo, sino en toda Cantabria. El museo viene acompañado del Centro de Arte Rupestre que hemos inaugurado en Puente Viesgo. Si no habéis ido a verlo, yo os invito, porque la exposición con la que hemos abierto, La Dama Roja, es absolutamente extraordinaria. Es la primera vez que se expone este yacimiento al público en el mundo, un yacimiento que asomó a la luz hace 25 años en la Cueva del Mirón, en Ramales de la Victoria, un yacimiento que ha sido custodiado durante años en Burgos y que ha sido fruto de diversos artículos científicos en todo el mundo y que nos permiten hoy conocer pues cómo era la fisionomía de las personas que poblaban nuestra tierra entonces, hace 18.800 años, incluso cómo era la dieta que les permitía alcanzar edades
como la que atestigua la Dama Roja de hasta 35 años en aquellos momentos. Tenemos el Centro de Arte Rupestre, tenemos el MUPAC y tenemos otro hito que hemos conseguido esta legislatura, un Centro Internacional de Investigación de la UNESCO vinculado a Santillana del Mar, un conocido CC2, que nos convierte en referencia mundial ya no solamente por los yacimientos que tenemos, sino por la labor de investigación que desarrollamos en ellos. Tener un centro de este tipo nos va a permitir atraer talento y desarrollar talento desde Cantabria, sabiendo que los informes que desarrollemos desde el CC2 van a permitir decidir qué otros yacimientos de arte rupestre en el mundo van a consolidarse como patrimonio mundial. Y esto es una responsabilidad y una garantía de generación de economía en Cantabria y de generación de empleo en Cantabria. Porque el MUPAC tiene su vertiente turística, evidente. Buscamos que vengan visitantes que no colapsen nuestras cuevas. No vamos a meter más de los que podemos meter. Es un turismo 100% sostenible, que lo que pretende además es desestacionalizar la oferta turística. Creo que el turismo cultural es la llave para cambiar esa tendencia en Cantabria cada vez más agravada de masificación en la temporada estival, sobre todo en algunas localidades costeras. Nos va a permitir, por lo tanto, generar empleos de más estables y de más calidad en el ámbito turístico y hostelero. Y después también nos va a permitir desarrollar la economía del conocimiento, porque el MUPAC, al fin y al cabo, es un contenedor y un divulgador científico. A día de hoy tenemos grandes investigadores, voy a decirlo mejor, grandes investigadoras que desarrollan en la Universidad de Cantabria proyectos pioneros en el mundo y que consiguen ellos solos, ellas solas, inversiones europeas de hasta 3 millones de euros. El laboratorio EvoAdapta, del cual os invito a hablar en muchos de los programas tan interesantes que hacéis, ha conseguido captar 3 millones de euros de las instituciones europeas y desarrollar 12 contratos de investigación en Cantabria, cuyos investigadores e investigadoras buscan nueva financiación para seguir desarrollando ese trabajo científico. Por lo tanto, invertir en ciencia es una inversión absolutamente sostenible, no quema recursos, solo quema cerebros, un poco de café, y atesora pues la posibilidad de conseguir mucha financiación para generar empleos mejores y sobre todo más, ¿no? Y a colación de esto que estás... Ah, bueno, Isaac, sí. Voy a decir que le tomo la palabra a Pablo si me enseña la Dama Roja después de las elecciones, dependiendo de los resultados que obtenga, claro. Te la puedo enseñar hasta si quieres antes, porque el día 20, que es sábado, he quedado con un grupo de jubilados de Azas de Cesto y estaré en el Centro de Arte Rupestre por la mañana. Ya te paso la hora. Y además me estoy empezando a aficionar tanto a mostrar el Centro de Arte Rupestre que os puedo dar, vamos, una guía maravillosa. De verdad, el día 20 me parece a las 11:30. Isaac. Sí, además una de nuestras colaboradoras de Relinchu ha estado allí visitando esta exposición que comentas y ha hecho una crónica. O sea, las personas que nos estéis viendo, si queréis saber qué hay allí en primera persona, pues también podéis leerlo en la página de Relinchu, que le ha encantado, la verdad. Y comentando esto que comentabas de todo el tema de las universidades, ¿no? Y que también has comentado al principio, ¿qué supone esta ley de ciencia para Cantabria que habéis aprobado durante esta legislatura? Bueno, hay tres claves. Dentro del articulado hay una clave fundamental, que es garantizar un derecho a todos los cántabros y a todas las cántabras, que es que las instituciones públicas inviertan más en I+D+I. Este es un derecho que por sí solo puede decir poco, pero hay que entender que cuando promulgamos esta ley, Cantabria estaba en la comunidad número 14 de las 17 en el gasto más bajo por habitante en I+D+I. Esto es un factor que lastraba nuestro crecimiento económico y este es un factor que lastraba también la incorporación de talento, de cerebros, al tejido productivo de Cantabria. A lo largo de esta legislatura creo que hemos conseguido un consenso social evidente de la importancia de la ciencia. Creo que la pandemia nos cambió la manera de entender que la única manera que la sociedad avance es hacerlo al lado de la ciencia y de la mano de la ciencia. Y hemos aprovechado ese empuje para desarrollar esta ley que nos va a permitir crecer mucho en inversión. Tenemos que crecer más que la media del país para equilibrarnos con la media de nuestro país. Y el umbral de crecimiento lo hemos fijado no en la media española, sino en la media europea, pues como espejo de la ley que también se ha aprobado en España, llegando al 3% del PIB en el año 2027. La ley también arbitra algunas fórmulas para mejorar las condiciones de contratación y hacer más apetecible la carrera científico-investigadora.
y también generar algunas herramientas de agilidad en la tramitación administrativa, descargando a los hombres y mujeres de los laboratorios de la presión burocrática a la que están sometidos, que en muchas ocasiones la queja fundamental es que dedican más tiempo a trámite administrativo que a trámite científico investigador, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una revolución. Esta ley, yo soy consciente de que es una ley viva, que en la medida que la vayamos desarrollando habrá cuestiones que haya que corregir, pero es una llave para el crecimiento de Cantabria. Yo soy de la generación que se formó en la Universidad de Cantabria a partir del año 99, esto ya me hace sentir muy, muy mayor. Y uno de los motivos por los que entré en política precisamente fue el tasazo Wert y las revoluciones estudiantiles que lideramos en aquel momento de rechazo a los recortes y las privatizaciones que empezaban a afectar a la universidad pública. Esta ley de ciencia y tecnología de Cantabria lo que hace es refrendar este derecho para todos los cántabros, para todas las cántabras y rechazar cualquier recorte en inversiones que tengan que ver con el desarrollo científico-tecnológico para garantizar el mejor futuro a las próximas generaciones de cántabros. Y también respecto a este tema de las universidades, como consejero, ¿cuál es tu visión del futuro de los jóvenes en Cantabria, tanto respecto a las opciones formativas como a las salidas laborales? Bueno, yo ahí tengo mucha envidia de la juventud actual y de la oferta formativa que existe, tanto a nivel académico universitario como en el avance y en el desarrollo de la formación profesional. Creo que la sociedad actual se ha librado de muchos estigmas y de muchas ideas preconcebidas sobre la importancia de la formación profesional, y yo creo que esta es una clave en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora mismo hay profesiones que tienen que ver con habilidades digitales, profesiones científico-tecnológicas que se desarrollan en el ámbito de la formación profesional y que son verdaderamente atractivas para acceder a un mercado laboral reconocido y bien remunerado. Y esta es una de las oportunidades que tenemos en Cantabria si somos capaces de aprovecharlas. También participar de instituciones que están más sensibilizadas con las demandas de la juventud que las instituciones con las que yo convivía en mi época. Y yo quiero poneros un ejemplo que no es por hacer partidismo ni campaña, aunque casi me apetece, ¿no? Por la cercanía de las elecciones. Pero hay una cuestión que yo creo que os va a abrir los ojos, como a mí me ha permitido abrírseles a mucha gente. Cantabria hasta el año 2021 no ha tenido aprobado su primer plan de empleo juvenil. Hablamos de 40 años de Estatuto de Autonomía, sabiendo que durante 40 años, o 38, que fue cuando se aprobó, en la brecha juvenil en el acceso al mercado laboral era un lastre evidente, y hasta el año 2021 no hemos implementado un plan con medidas concretas, con financiación afectada, 79 millones de euros, para conseguir el acuerdo con comisiones obreras, con UGT, con la COE, y desarrollar este plan que 2 años después nos ha permitido dar alguna buena noticia, aunque soy consciente de que podrían ser mejores, pero esta es una buena noticia. Cuando en el año 2019 yo asumí la responsabilidad de ser portavoz del gobierno y no me imaginé las explicaciones que iba a tener que dar, pues no me imaginé que pudiéramos desarrollar unas medidas como estas que nos permitieran llegar al mes antes de las elecciones pudiendo explicar que Cantabria es la tercera comunidad autónoma según la EPA con la tasa de paro más baja de nuestro país. Esto no pasaba en el 19. Y que si metemos la lupa y buscamos el dato de la juventud, Cantabria sea la cuarta comunidad autónoma con la tasa más baja de desempleo en la franja de menores de 25 años. Y esto a mí me permite explicar la importancia de tomar decisiones. Es decir, no teníamos un plan de empleo juvenil, ahora le tenemos y sabemos que desarrollándole hemos conseguido incorporar a más jóvenes al mercado laboral. ¿Qué queréis que os diga? Esto es ser útil en política, saber que tenemos retos por delante, tomar decisiones y además tener la posibilidad de que esas decisiones que hemos tomado sirvan para mejorar algo tan concreto como el acceso al mercado laboral de las personas más jóvenes. Luego yo tenía una pregunta, ya que estamos relacionando un poco universidades que están dentro del tema de educación. Si el PSOE aumenta en escaños en el Parlamento, ¿solicitará tener entre sus carteras la Consejería de Educación de nuevo? Bueno, lo que aspiro es a solicitar la presidencia, Isaac. También vaya preguntas que tengo yo, ¿eh? Es que... Ya, macho.
Esa mejor me la repites el día 29, pero a día de hoy, a 4 de mayo, lo que aspiro a ser presidente de gobierno de Cantabria. Me parece bien. Sí, sí, genial. Y nada, por hacer otra pregunta dentro de las que tenemos muchas, pero bueno, ya va quedando poco, que ya llevamos un ratuco. Otro de los proyectos que también se ha comentado bastante últimamente ha sido todo el tema de la pasiega, que lo hemos hablado con todos los candidatos que han estado aquí. ¿Cuál es la posición del PSOE respecto a este proyecto? Bueno, este es un proyecto que marca el futuro del desarrollo de Cantabria en el ámbito logístico, en el ámbito industrial, generando una bolsa de suelo con capacidad y con infraestructuras para el desarrollo de nuevas empresas, de nuevas industrias, tanto vinculadas al puerto como a la actividad productiva en Cantabria. Creo que es una buena noticia que se desarrolle, creo que además es una buena noticia que se haya superado también, como en el caso del MUPAC, el debate institucional. Recordad las épocas de gobierno del Partido Popular, cuando todo eran trabas al desarrollo de este centro logístico. Hoy no solo tenemos el viento a favor del Gobierno de España en cuanto a la tramitación, sino que además tenemos un compromiso de financiación evidente. Mi compromiso, tanto ahora como en el futuro, si tengo responsabilidades mayores, es conseguir del Gobierno de España el apoyo que estamos viendo. Hay una buena noticia que tenemos esta campaña electoral, y es que ya no volveremos a escuchar eso de si harán frente al pago de la deuda de Valdecilla. Pues no, eso ya no lo escucharemos, porque ya hemos conseguido que el Gobierno de España haga frente a la deuda histórica del Estado con Cantabria por la reconstrucción de Valdecilla. Y lo mismo pasa en buena parte con la llegada de la alta velocidad o con el desarrollo de las infraestructuras básicas como las cercanías o el desarrollo del polígono de La Pasiega. Son una realidad porque hemos conseguido llegar a acuerdos institucionales aquí, sabiendo que contamos con apoyo económico del Gobierno de España y la inversión de los fondos europeos. Y yo lo que creo que tenemos que conseguir de aquí en adelante es que Cantabria aproveche mejor sus oportunidades. Si algo he aprendido esta legislatura, que es la primera que me toca estar en el Gobierno, sabéis que antes estuve en el Ayuntamiento de Bezana y en la delegación del Gobierno, es que no podemos perder ni una sola oportunidad. Cantabria no puede seguir discutiendo sobre grandes proyectos que sean parte del futuro de nuestra tierra. Hay que pasar de la parálisis del análisis a la toma de decisiones y sobre todo aprovechar oportunidades como las que tenemos a día de hoy. La próxima legislatura, la que empieza el 29 de mayo, es una legislatura que todavía va a venir marcada por la oportunidad que son los fondos de recuperación de la Unión Europea. Y para eso hace falta llegar al Gobierno de España, llegar al Gobierno de las instituciones europeas en Bruselas, con problemas, pero también con soluciones solventes, trabajadas, maduras, para garantizar que esos fondos lleguen a Cantabria y resuelvan los proyectos de transición ecológica que pueda tener la industria madura como es Solvay, los proyectos de transformación del vehículo de combustión al vehículo eléctrico como puede ser SEJA Automotive, la capacidad de hacer frente a los problemas que tienen las industrias electrointensivas por el precio de la inflación, el precio de la luz. Estas son cuestiones que se debaten en Madrid, que se gestionan en Europa, que Cantabria tiene que estar ahí, donde se toman las decisiones con proyectos maduros para responder a ellas. Y yo creo que esta legislatura hemos dado buena cuenta de ello con 3 proyectos que son claves: la prototerapia, el desarrollo de La Pasiega o el MUPAC en Puerto Chico. Por delante, yo pongo un nuevo reto para Cantabria. La Residencia Cantabria. Este es un edificio público que lleva ya 12 años vacío y que todos hemos mirado con cierta desazón, porque ha pasado de ser un espacio sanitario de referencia y querido para convertirse en un edificio fantasma, 32.000 metros cuadrados de edificio, que no generan nada más que gastos a la comunidad autónoma. Mi objetivo es convertirlo en un centro de investigación, de desarrollo de tecnología científica en el ámbito de la sanidad pública. Creo que es fundamental que pasemos de tener un edificio gigante vacío a tener un edificio gigante productivo. Precisamente hoy se publica en la plataforma de contratación del Estado el plan director de la Residencia Cantabria que he diseñado para primero garantizar que ese edificio pueda seguir en pie, saber si su capacidad estructural permite desarrollo de nuevos usos. Después, saber cuáles son los usos que podemos implementar en él, trabajando en la formación, desde nuevas facultades, nuevas titulaciones, la innovación, es decir, que vengan empresas a desarrollar productos y trabajos
vinculados a Valdecilla y a nuevos tratamientos sanitarios, la investigación, laboratorios como IDIVAL o Hospital Virtual, y también la gestión del Gobierno de Cantabria a través del nuevo ente público de transporte de ambulancias o incluso la Consejería de Sanidad, para garantizar que pasemos de tener un edificio vacío plenamente improductivo a un edificio abierto 365 días al año que genere actividad y economía en el futuro de Cantabria vinculados a la ciencia. Un escenario claro, necesitamos saber qué capacidad tiene el edificio, desarrollar un proyecto y conseguir los fondos para implementarle. Hay quien me dice que no lo voy a conseguir. Me dijeron lo mismo del MUPAC. Yo empecé la legislatura sin tener un proyecto, sin tener financiación y sin tener permiso. Y acabo con un proyecto de un museo construyéndose. A día de hoy, con la Residencia Cantabria, estoy en una situación similar. No existe proyecto, no hay cuantía económica, tampoco hay permisos. Pero la realidad es que si nunca empezamos a avanzar el camino, nunca llegaremos a la meta. Y me siento muy orgulloso de que hoy se publique en el Boletín Oficial, en la plataforma de contratación del Estado, esta licitación que nos permite avanzar en una aspiración que tiene que ser para Cantabria, sabiendo que ahí tenemos una oportunidad de desarrollo. Luego, otra vez, como estamos haciendo en ello continuamente, vamos a cambiar totalmente de tema. En cuanto a la ley de memoria democrática, ¿cómo es posible que todavía existan calles de generales franquistas? De hecho, en una web, que no voy a mencionar cuál, que de una marca famosa de Sobaos y Quesadas, tiene en su web Avenida Generalísimo Franco, así consta en la web. Entonces, ¿no se puede hacer desde el Gobierno de Cantabria nada para acatar que los ayuntamientos acaten esta ley? Bueno, lo primero que se podía hacer y se ha hecho es promulgar una ley. Lo segundo depende del compromiso institucional. Sabéis que hay muchas leyes que no se cumplen, ¿no? La ley es una garantía de derechos para los ciudadanos. Es decir, ya no solo es competencia del Gobierno de Cantabria que se cumpla la ley, sino que es de todos y de todas. Conseguir inhabilitar o conseguir imputar a un alcalde por desobediencia o por incumplimiento de una ley es una facultad que tenemos todos. De hecho, soy consciente de que asociaciones memorialistas de Santander, por ejemplo, están iniciando acciones legales contra el ayuntamiento por el incumplimiento de la ley de memoria democrática, no solo la de Cantabria, sino también la del Estado. Por lo tanto, lo que están haciendo estas asociaciones y colectivos es desarrollar un elemento legislativo que les da un derecho y que quieren que se cumpla ese derecho. El Gobierno de Cantabria está trabajando de la mano de muchos ayuntamientos. De hecho, es cierto que queda callejero franquista, que quedan placas y monumentos, pero también es cierto que hemos conseguido eliminar muchos de ellos, incluso en dependencias de las que estoy seguro que muchos dudábamos, ¿no? Como en edificios que pertenecen a la Iglesia Católica. Tenemos un compromiso con el Obispado de Santander de que cada recurso público que el Gobierno de Cantabria disponga en la rehabilitación de bienes de interés cultural o edificios de la Iglesia que tengan catalogación, se haga únicamente en aquellos que cumplan o que gracias a esa obra cumplan con la Ley de Memoria Democrática. Uno de los más visibles que vamos a conseguir desarrollar es la iglesia de San Mateo en Reynosa, con esa inmensa inscripción que seguro que todos recordáis en su fachada sur a José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues hay una inversión comprometida ya, hay un proyecto desarrollándose ya para garantizar que un templo como este cumpla con la Ley de Memoria Democrática y sea, por lo tanto, un espacio digno para todas las personas de Cantabria. La Ley de Memoria Democrática nos está permitiendo ya destinar recursos públicos a la localización y exhumación de fosas. Estamos recopilando testimonios. Esto es una labor ardua y la que os agradezco la difusión que estáis haciendo de la ley para que los testimonios que hay de la época no se pierdan, lleguen hasta nosotros y podamos documentar los lugares donde investigar y localizar los posibles fosas en Cantabria. No es un trabajo fácil, porque las fosas que tenemos que localizar normalmente son fosas muy pequeñas. De hecho, en esta campaña de este año hemos intentado localizar 3, 2 de ellas de una única víctima del franquismo y una tercera que no tenemos la certeza de si son 6 o hasta 12 las personas que fueron asesinadas. Estamos pendientes de que nos entreguen los trabajos de documentación después de haber pasado el georradar y el magnetógrafo y saber si podemos empezar ya con los trabajos de exhumación y excavación. Para mí este es un trabajo que me parece una parte muy digna de la acción política. La primera víctima de la guerra civil que exhumamos en Cantabria
precisamente fue una víctima, por así decir, del bando nacional. Yo me empeñé en que, teniendo el testimonio de este ajusticiamiento en manos de los maquis y sabiendo dónde estaba el resto de Elías, pues procediéramos a su exhumación. Por una cuestión pedagógica, intentar explicar a la derecha de Cantabria y a la extrema derecha de Cantabria de que la ley de memoria democrática es buena para todas las víctimas. Y es que, al fin y al cabo, lo que pasó en nuestro país fue una derivada de la guerra en la que la ley se vulneraba y se vulneraba igual en ambos bandos, a pesar de que la memoria que ha sido borrada sea siempre en el bando republicano y, por lo tanto, sea el bando en el que más esfuerzo tengamos que hacer para recuperar y dignificar la memoria de las víctimas. El franquismo tuvo tiempo, mucho tiempo, para recuperar la memoria e incluso sobre recuperarla, en algunos casos, de las víctimas que los fueron del bando nacional. Y ahora lo que nos toca como sociedad es equilibrar esa balanza histórica en la que fueron silenciadas tantas víctimas a las que arrebataron la voz. Y nada, bueno, Yo considero que ha sido muy positivo diciendo bando nacional, teniendo en cuenta que fueron los que pegaron el golpe de Estado. Perdona, Ana, dígame. No, que ya para ir acabando, como siempre, a todos nuestros candidatos le hacemos una serie súper corta de preguntas rápidas de sí, no. Hay algunos que se extienden un poquito más, que se mojan. Así que nada, Isaac, adelante con tu ronda rápida. Voy con mi ronda rápida y ya finalizamos. ¿Revalidaríais vuestro pacto con el PRC? Sí. Claro, hombre, pero siendo fuerza mayoritaria incluso. Yo ahí ya no entro. ¿Incluiríais a Izquierda Unida Podemos en la coalición? Bueno, eso depende de la ecuación final, de lo que deciden las urnas y también de las competencias y de los criterios de la negociación. En el caso de que tengáis una mayoría, ¿a quién preferiríais como socio? No mayoría absoluta. ¿A quién preferiríais como socio? ¿Al PRC o a Podemos? Bueno, la realidad es que todos salimos a ganar las elecciones. Yo te puedo asegurar que cuando fui alcalde de Bezana, creo que fui un ejemplo claro de capacidad de diálogo y de acuerdo, gobernando con el Partido Regionalista, con Podemos y hasta con una asociación de vecinos independientes. Éramos 4 partidos en el gobierno de Santa Cruz de Bezana. Luego, en cuanto a tasa turística, ¿sí o no? ¿Perdón? ¿Tasa turística, sí o no? Bueno, yo creo que hay que estudiar en cada momento cuáles son las tasas que debemos de implementar y, sobre todo, desarrollar políticas que tengan que ver más con desestacionalizar la oferta turística y, por lo tanto, generar una sostenibilidad mayor en Cantabria que quizá llegar al debate sobre las tasas, aunque evidentemente no me aparto de él. Bueno, ¿os consideráis un partido animalista? Sí, de hecho, el Partido Socialista de Cantabria lleva en su programa la promulgación de una ley de bienestar animal, como ya la desarrollé en Santa Cruz de Bezana a través de una ordenanza pionera. ¿Abolir la tauromaquia en Cantabria, sí o no? No es ninguno de mis fuertes. Bueno, algunas respuestas ya las sabemos, pero bueno. ¿Os consideráis feministas? Sí, y además lo defendemos con orgullo. ¿Apoyo a la comunidad LGTBI? Hemos promulgado una ley valiente y clara en Cantabria, a su favor. Esta que la has respondido, pero bueno, yo te la hago. ¿Creéis posible aumentar representación en el Parlamento de Cantabria? No tengo ninguna duda. ¿Proteger el cántabro como idioma? Bueno, este es un debate que debemos de afrontar, que además me gusta y mucho, porque creo que defender las herramientas de identidad de nuestra comunidad autónoma es una oportunidad para el futuro de nuestra tierra. Sabéis de mi compromiso con el folclore. De hecho, yo creo que soy el único político en activo que, sin haber sido educado en tradiciones folclóricas o identitarias de Cantabria, ha asumido con responsabilidad y con absoluto respeto aprender algunos de los elementos patrimoniales de nuestra tierra, como es la jota y el pericote, además defendiendo activamente la inclusión en la lista de bienes de interés cultural con carácter inmaterial. Creo que generar debate en torno a los elementos que son identidad de Cantabria es algo bueno para defender a nuestra tierra, para defender a nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, para defender el legado inmaterial de generaciones de cántabros y de cántabras que antes que nosotros han luchado por nuestros derechos hoy. Luego, la siguiente pregunta normalmente es ¿Buruaga o Zuloaga? Pero en este caso no te puedo hacer esa pregunta a ti. Por lo tanto, será ¿Buruaga o Félix Álvarez? ¿En serio me vas a hacer esa pregunta? Sí.
Puedes pasar palabra. Yo creo que voy a usar el comodín de Ana. Me ha dado la respuesta. Pasa palabra. Que sepas que Félix Álvarez, ¿a quién había elegido, Ana? ¿A Catherine Zeta-Jones o alguna famosa? Sí, también Yo paso luego palabra. La verdad, la gente no paso se suele palabra. mojar mucho en estas preguntas, pero bueno. Y luego la siguiente era entre Paulu de Cantabristas o Reviga del PRC. Pasas palabra, deduzco. No, la verdad es que con ellos no tengo ningún problema, de verdad. Estoy seguro que podríamos llevarnos muy bien. Y finalmente, una pregunta abierta. ¿Cómo queréis convencer a vuestros futuros electores de que os voten? Bueno, yo creo que esta entrevista ha tenido una parte de pedagogía muy clara, ¿no? Yo creo que la labor política hay cuestiones que hay que explicar y hay muchas cuestiones que no hay que explicar tanto porque se ven y porque se miden. Yo creo que mi paso por la política activa, tanto en el Ayuntamiento de Bezana y en el Gobierno de Cantabria, se mide con los compromisos y con los hechos que he podido desarrollar. Si esta es la realidad que he podido llevar a cabo siendo vicepresidente del Gobierno y teniendo responsabilidad en áreas muy importantes de la gestión en el Gobierno de Cantabria, soy consciente de que podría hacer mucho más siendo presidente. Por una cuestión clara, porque no es lo mismo que llame a un ministro o que llame al presidente del Gobierno de España, aunque seamos compañeros de partido, el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, a que lo haga el presidente del Gobierno de Cantabria. Es quien tiene la legitimidad para trasladar los asuntos de interés, es quien tiene legitimidad para discutir o defender las pretensiones de Cantabria y yo aspiro a conseguir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque creo que he adquirido unas competencias buenas, unos niveles de trabajo evidentes y creo que lo que necesita Cantabria precisamente es avanzar. Lo que está en juego el próximo 28 de mayo son dos modelos. Un modelo que conocemos bien en Cantabria, que es el modelo de la derecha y en este caso todavía peor, vinculado a la capacidad de decisión de la extrema derecha, que en la última etapa de gobierno en Cantabria se dedicó a justiciarnos bajo aquello de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Como habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, hay que recortar la sanidad pública, hay que privatizar la sanidad pública, hay que implementar copagos en la dependencia, hay que infrafinanciar la universidad, hay que bajar las becas. Esto era lo que nos explicaba el Partido Popular para ahorrar en inversión pública y, mientras tanto, salvar a la banca, por ejemplo, ¿no? O hacer amnistías fiscales a los que habían pretendido evadir en nuestro país. Y este es el modelo que puede volver a Cantabria si no somos capaces de movilizar a la gran mayoría progresista que existe en Cantabria. Y hablando directamente a esa gran mayoría progresista que existe en Cantabria, si quieren que haya un gobierno progresista, la única solución es votar al Partido Socialista. Porque mucho de ese voto se pierde en otras siglas que se camuflan y que hoy nos dicen que ellos podrían gobernar con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Y la realidad es que si queremos que Cantabria avance, solamente puede haber un gobierno liderado por el Partido Socialista. Un gobierno, como os explicaba, que defienda la igualdad, que defienda el avance en derechos, la tolerancia, la solidaridad de Cantabria. Y, por supuesto, también que mira al futuro atendiendo a los retos que tenemos. Para eso es fundamental hablar el lenguaje que habla hoy la ciudadanía. Ser responsable con el reto de la transición ecológica, con la lucha contra el cambio climático o conocer los retos que ofrecen a Cantabria el avance en la digitalización del ámbito rural, del ámbito urbano y, sobre todo, del ámbito empresarial e industrial. Estos son los retos que tenemos por delante, sabiendo que reforzar los sistemas públicos de sanidad, dependencia, educación, formación profesional o universidad son las claves para que Cantabria sea una tierra igualitaria. No habrá igualdad si nuestros servicios, si nuestros derechos dependen de la nómina o del apellido o del lugar donde vivamos. Por eso yo defiendo convencido cuál es el proyecto del Partido Socialista y lo defiendo hoy, que estoy en campaña, pero lo he defendido durante 4 años teniendo claras cuáles son las decisiones que teníamos que tomar, sabiendo que teníamos que anteponer los derechos y los intereses de la mayoría a los derechos o los intereses de unos pocos. Esto es lo que verdaderamente está en juego el 28 de mayo y este es el compromiso que ofrezco a partir de ese día si cuento con la confianza mayoritaria de los cántabros. Pues nada, nos quedamos con ese mensaje final y nada, muchas gracias por haber compartido este ratuco con nosotros, que estamos muy, muy agradecidos y muy contentos. Y Oye, ya con pues eso. Muchísimas gracias a Ana, a Isaac, a Óscar, que nos ha dejado tirados a los 4 compases de la entrevista y creo que nos vemos
vemos, ¿no? En los premios Relinchu. Sí, en los premios de Sesión Bermú. Qué bien, pues ahí nos vemos. Un saludo, chicos. Muchas gracias.